Les saludamos cordialmente y damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy les presentamos un tema muy importante que todos debemos conocer y ponerlo en práctica. Nuestro invitado especial es el señor Elías Arista, jefe de la unidad ambiental, quien tratará el tema residuos urbanos. Como el señor Arista tiene una reunión muy urgente, será representado por la señorita Adela Cristina López García, técnico sanitario de la Unidad de Salud Ambiental. Ella tratará el tema, manejo de residuos urbanos. Escuchémosla, por favor. Buenas tardes, es un gusto. Buenas tardes, es un gusto cordial con ustedes y bueno, un saludo especial también para los participantes. Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar con la capacitación. Bueno, el tema de hoy es manejo de residuos sólidos urbanos o domésticos. En este caso, ¿qué es un residuo sólido? Un residuo sólido es cualquier objeto que carece ya de un valor para nosotros. Puede ser una sustancia, un elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, el cual su poseedor se desprende o tenga una intención o obligación de desprenderse para ser manejado, priorizado o en valor en el cual ustedes le quieran dar. Un residuo ya deja de ser funcionable para uno mismo. Es un residuo, es un objeto, material o sustancia, un elemento resultante de un uso de un bien. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos una gaseosa, nosotros consideramos a la botella como si fuera un residuo. Entonces, esta botella ya deja de tener valor para nosotros y se convierte en un residuo en el cual vamos a descartar. Ya que no tiene valor, uso directo para el generador, en este caso que somos nosotros, del cual su poseedor o generador se puede desprender en el momento que lo vamos a eliminar. ¿Qué es el manejo de residuos sólidos? Es toda actividad operativa que involucre el control de la generación, segregación, almacenamiento, recolección, transporte o transferencia del procedimiento o valorización y disposición final del manejo del cual se le va a dar a este residuo. Supongamos que nosotros, por ejemplo, tengamos en nuestra casa, por ejemplo, el cono del papel higiénico. Para nosotros es un residuo en el cual vamos, de acuerdo a nuestra segregación, vamos a poderlo clasificar de repente en reciclable o de repente desecharlo como basura. Tenemos normas legales para el manejo de residuos sólidos. En este caso está la ley número 28611, Ley General del Ambiente. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el medio ambiente. Cuando nosotros generamos residuos y lo descartamos en cualquier lugar, no estamos cumpliendo con esta ley. Pero en cambio, si nosotros nos hacemos responsables de cada residuo que generamos, entonces vamos a cumplir con esta ley. Y esta ley tiene ese fin de mejorar la salud de las personas y también cuidar también lo que es el medio ambiente, que, bueno, en este caso vivimos todos. También tenemos normas legales para el manejo de residuos sólidos. En este caso tenemos el decreto legislativo número 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada el 23 del 12 del 2016. Tenemos el decreto legislativo 1501, que modifica el decreto legislativo número 1278 del 10 del 05 del año 2020. El decreto supremo también número 014-2017, MINAM, reglamento del decreto legislativo número 1278, que se dio en el 21 del 12 del año 2017. Tenemos también el decreto supremo 001-2022 del MINAM. Modifica el reglamento del decreto legislativo número 1278. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ya lo que es el manejo de residuos dentro del
bueno, de nuestra nacionalidad, que es Perú. Entonces, tenemos que ver que ya está normado. No es que yo puedo descartar de repente residuos en la calle, residuos en cualquier lado o en cualquier esquina. No, todo tiene una norma y tenemos que aplicarlo. Tenemos que hacer efectividad de lo que nos están indicando. ¿Qué debemos hacer con los residuos sólidos? Nosotros debemos de segregar y clasificar. ¿Qué significa clasificar? Como hace un momento les explicaba, clasificar significa que si yo veo que tengo una botella o un vaso descartable en el cual le puedo dar de repente otra nueva vida y clasificar los residuos orgánicos y también inorgánicos. ¿Cuáles son los orgánicos? Los residuos orgánicos son cualquier resto de lo que es de la alimentación, de la comida. Inorgánicos son aquellos que se pueden de repente reaprovechar, que puede ser una botella. En la imagen ahí vemos lo que es, ¿cómo se llama? Un televisor, una botella, una llanta. Son cosas que no tienen, o sea, no tienen ningún valor que se está descartando. O sea, orgánicos son restos de comida, inorgánicos son materiales en desuso en los cuales los queremos desechar. Bueno, en este caso también es recomendable que los pañales, el papel higiénico y toallas femeninas sean colocadas en una bolsa aparte, por medidas de repente de seguridad y por medidas de higiene. La clasificación de los residuos, como les explicaba, son residuos orgánicos, inorgánicos. Vamos a hablar de los residuos orgánicos. Son aquellos derivados de la preparación de alimentos y de la cocina, tales como sobras de alimentos y similares. No son residuos contaminantes, ya que su degradación es bastante rápida. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros, cuando estamos en nuestras casas, de repente podremos fabricar un compostaje, en el sentido de que de repente en una galonera o en un bidón podemos descartar todos estos residuos orgánicos y los podemos almacenar, y esto a las finales nos va a servir como abono para plantas más adelante, ¿no? Bueno, eso es ya decisión de cada uno de ustedes, en los cuales sí se puede realizar y sí se puede mejorar esta parte de segregación de los residuos de alimentos. También por su composición, también los residuos inorgánicos son residuos de origen no biológico, es decir, propios de algún proceso de origen no natural o industrial. Aunque algunos logren degradarse, tardan un tiempo muy largo. Algunos ejemplos son los cristales, las pilas, los materiales textiles y las telas, entre otros. Normalmente se dice que lo que ahorita estamos generando más y nos contamina son los plásticos. Los plásticos ahora, si ustedes se han dado cuenta de repente, en muchos comerciales tenemos, por ejemplo, algunos ríos que están contaminados, hasta incluso el mar está contaminado por bastantes plásticos, botellas que a la mayoría son descartadas de repente en los ríos y a la final terminan en el mar. Entonces, estos residuos plásticos demoran hasta 900 años en degradarse. Una botella es altamente contaminante. Una lata también, igualmente. Una botella de vidrio también es un contaminante y aparte también puede ser un riesgo por su portabilidad. Como dijimos hace un momento, se clasifican los residuos urbanos o domésticos en orgánicos e inorgánicos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las sobras de los alimentos, la cáscara de frutas, de verduras, tenemos los restos de la comida de repente que les quedó de ayer, un estofado, esos son restos que se pueden reutilizar si es que hacemos un compostaje, y ya más adelante les voy a explicar. Los residuos orgánicos se les puede dar otra vida, se puede reciclar estos residuos también, que más adelante también lo vamos a explicar. Dentro de ellos están, de los residuos inorgánicos, está el plástico, el cartón, la tela sintéticas, el metal, el vidrio. También se les puede dar una nueva vida. Normalmente dentro de la ley tenemos este código de colores en los cuales se tiene que clasificar los residuos. Pero actualmente los peruanos en sí no estamos preparados para realizar este tipo de
¿cómo se llama?, de reciclaje o de segregación, porque no tenemos una educación o no tenemos una costumbre, pero tenemos que comenzar con eso, tenemos que capacitarnos y saber que hay un código de colores. En este caso, para todo lo que es metal, tenemos el código de color que viene a ser el amarillo, que son residuos metálicos. En este caso, ahí vamos a poder descartar la lata, vamos a descartar de repente algo de fierro, algo que ya de repente, un candado, que ya no lo vamos a usar, tendría que ser descartado en el color amarillo, en el tachito que ustedes ven ahí de color amarillo. Los vidrios le corresponde el tacho verde, pero siempre también hay que tener cuidado que cuando nosotros vamos a descartar en un tacho verde, siguiendo el código de colores que nos están indicando, tiene que estar protegido, no podemos tirarlo, lanzarlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el vidrio después llega a ser un punzocortante. ¿Por qué? Porque al momento que de repente alguien lo va a manipular, se puede accidentar. Para el papel tenemos el código de colores azul, para papeles y cartones. En este tachito solamente se debería descartar periódicos, hojitas, de repente las pequeñitas, no importa, esas hojitas pequeñas son útiles para lo que posiblemente más adelante se convierte en lo que es un reciclaje. En lo que es plásticos es el tacho de color blanco. En este tacho nosotros vamos a descartar todo tipo de botellas, sea la botella del aceite, sea la botella de gaseoso, sea la botella de yogur, sea la botella de lejía, sea la botella, todo tipo de botellas o todo tipo de plásticos. Puede ser un tupper que ya no nos sirva, por ejemplo, se puede descartar ahí. De repente una tina que ya está rota también se descarta en este tacho o bolsa de color blanco. También los residuos orgánicos, como hace un momento les decía, se pueden reutilizar, pero también acá tiene un código de colores que es el color marrón. Esto mayormente hay algunas municipalidades que ya lo están manejando. Hacen un compost de estos residuos y prácticamente con esto ellos generan lo que es el abono para lo que es la cultivación de plantas en sus jardines o en sus parques. La mayor cantidad de estos residuos orgánicos reciclables salen provenientes de lo que es los restaurantes o los mercados. En forma general, el código de colores para los residuos que no tienen ninguna forma de reaprovechamiento es en la bolsa negra. Son los residuos comunes. Ahí se va a descartar lo que es el papel higiénico, la servilleta, se va a descartar por ejemplo, pongamos todo lo que ha sido generado en el baño, también son descartados ahí. Residuos peligrosos mayormente los domésticos no lo generan, mayormente esto se genera en los centros de salud. En este caso viene a ser todo aquello que ha sido manchado con algún tipo de fluido, secreción. En este caso puede ser sangre, gasas, pajalenguas, jeringas. Entonces, esos son residuos biocontaminados, en sí peligrosos. Tenemos que tener en cuenta entonces el código de colores, que es muy importante, que de ahora en adelante ustedes tienen que aprender a clasificar los residuos que ustedes generan, porque nosotros somos los generadores. También hay etapas para el manejo de residuos sólidos urbanos domésticos. Etapa número 1, generación. ¿Qué se refiere con generación de residuos como consecuencia directa de cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre? En cualquier actividad que nosotros hagamos, generamos residuos. Si nosotros comemos una galleta, generamos residuos, porque la galleta la comemos, pero la envoltura viene a ser un residuo plástico. Si es una galleta, por ejemplo, esas galletas que son veganas, entonces es un plástico que se puede reciclar. Pero si es un plástico así, que es de repente de una galleta tentación, ya no se puede reciclar, entonces se va a descartar en un tacho de residuos comunes, ya no se puede reaprovechar. Pero en toda actividad que nosotros realicemos, siempre vamos a generar residuos, siempre. Comemos una galleta, generamos residuos. Comemos un caramelo, generamos residuos porque el caramelo lo comemos y la envoltura es un residuo. Si cocinamos, generamos residuos.
Si trabajamos de repente en una oficina, generamos residuos también, residuos reciclables y residuos comunes que no se van a reaprovechar. En toda actividad que el ser humano realiza, genera residuos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La segunda etapa es la clasificación o segregación. Esta es la parte más importante. ¿Por qué es la parte más importante? Porque depende de nosotros que este residuo se convierta en otro producto. Depende de nosotros que los residuos vayan a un botadero o sean recuperados. En este caso, nosotros tenemos que clasificarlo en plásticos, papeles y cartones. Tenemos que ver en latas y también en residuos orgánicos, como hace un momento hablamos. Inorgánicos y orgánicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que toda persona que genera residuos es responsable de la clasificación y segregación o separación. Como tercera etapa tenemos el almacenamiento. Nosotros mayormente en nuestros hogares tenemos una sola bolsa para residuos. Una sola bolsa en la cual ahí colocamos lo que hemos preparado de la comida, de lo que nos quedó de repente de la fruta, las verduras. Entonces ahí lo dejamos en una bolsa. De ahí lo que hemos generado de repente en el baño lo colocamos en la misma bolsa. De repente generamos en el cuarto también lo colocamos en la misma bolsa. Entonces, nosotros deberíamos tener dos bolsitas, mínimo 2 bolsas o 2 tachos. ¿Para qué? Para que dentro de ese tacho nosotros podamos descartar lo que no sirve, que ya no tiene ningún valor para nosotros y no se va a poder aprovechar, en un solo tacho. Que esto va a ser, por ejemplo, de los residuos que ustedes generen en el baño, se va a descartar todo ahí, en ese tacho que no tiene ningún valor. Y, por ejemplo, los residuos que de repente, ya si no podemos hacer un compostaje, los residuos de la preparación de alimentos también se descarten ahí en el tachito de que no vamos a poder reaprovechar nada. Pero tengamos una bolsa que sea más grande en la cual descartemos todo lo que sí se puede reaprovechar. En este caso, la botella de gaseosa, en una reunión familiar, se sirve en una botella de gaseosa. Entonces, esta botella de gaseosa de 3 litros se va a descartar en lo que es otra bolsa que va a ser de repente otro color, puede ser verde o puede ser blanca, puede ser marrón. En este caso, ¿para qué? Para que ustedes puedan reciclar. En esta bolsa va a estar descartado la botella de aceite, el cono del papel higiénico, va a ser descartado las hojitas que de repente hacemos apuntes, ahí va a ser descartado. Y ustedes, al pasar la semana, ustedes se van a dar cuenta que qué bolsa se llena más. Ustedes se van a dar cuenta que la bolsa de residuos que ustedes generan en el baño y generan en la cocina, es muy pequeña y la bolsa de la cual ustedes van a poder hacer un reaprovechamiento o un reciclaje es la que se va a llenar más rápido. Entonces, eso es importante, que dentro de nuestros hogares, dentro de repente de nuestro establecimiento de trabajo, tengamos 2 tachitos. Uno para los residuos que no sean reaprovechables y otro para lo que es el reciclaje. Como cuarta etapa tenemos la recolección y transporte. Esto lo hace, es una parte encargada de lo que es la municipalidad. Es la recolección, actividad, consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados que la municipalidad dice, ¿no? O sea, de afuera de nuestra puerta de nuestra casa, pero siempre respetando una hora. Normalmente las municipalidades de repente tienen, la mayoría de las municipalidades tienen horarios en la noche. ¿Por qué el horario en la noche? Porque en la mañana de repente en las casas sueltan a los perritos, entonces si lo dejan la bolsa en la mañana, los perritos vienen y expanden todos estos residuos y contaminan y aparte generan más contaminación de la que nosotros deberíamos de tener. Siempre la municipalidad se va a encargar de esa parte de la cuarta etapa de la recolección y transporte. Siempre lo van a hacer en forma general, sin discriminar los distintos tipos de residuos. Ellos se van a llevar todo lo que ustedes coloquen afuera, si no tiene un rótulo y no tiene nada distintivo, se lo van a llevar. En la diferencia, puede ser por el tipo de residuo en función a su posterior tratamiento y valorización.
En este caso, ya algunas municipalidades han comenzado a reciclar los residuos, pero la mayoría todavía no. Así que depende del generador, que somos nosotros, el que tiene que hacer este tipo de segregación para poder recuperar los residuos reciclables. Bueno, esto sería bonito si se planteara acá en nuestro Perú, en esta cuarta etapa que es el tratamiento. Mayormente en otros países sí se realiza este procedimiento. En otros países tienen una cultura diferente. En otros países, por ejemplo, hay un programa que ellos tienen que cuando tú haces una buena segregación, te van descontando en los arbitrios, por ejemplo, o te descuentan en lo que es el gas o la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tú eres un buen segregador. En otros países como, ¿cómo se llama? Los países europeos, por ejemplo, ellos reciclan hasta el sobrecito del té. Nosotros, por ejemplo, preparamos una infusión y simplemente este tecito, esta bolsita de té, lo descartamos al tacho y decimos, bueno, ya no tiene valor y que se vaya. Pero no, en otros países, como le digo, los países europeos, ellos tienen esta concientización desde pequeños, desde los 5 años, ellos ya saben cómo segregar los residuos, ya saben qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Entonces, ellos ya están adelantados. Entonces, en este país sí hay una planta de tratamiento. Ahí todos los residuos reciclables se recuperan y se convierten en energía o se convierten en otro nuevo producto. ¿Qué se hace en esta planta de tratamiento? En la planta de tratamiento son instalaciones en las cuales llegan los residuos provenientes de la recolección, sea esta diferenciada o no. Para su clasificación y enfardado, según el tipo de material para su posterior venta e ingreso a nuevos procesos productivos. Como les decía, en estos países europeos prácticamente ya no tienen residuos. Ellos compran residuos a otros países. ¿Para qué? Para que puedan tener energía eléctrica y también pueden tener un combustible que también ellos utilizan, lo que es el gas natural. Pero todo esto sale de lo que es los residuos, por eso que ellos compran. Y nosotros de repente ya más adelante, de repente ingresemos a toda esta cultura, a todo ¿cómo se llama? Este plan de manejo que es muy bueno para nosotros y muy saludable para el medio ambiente. Nosotros tenemos diferentes rellenos sanitarios, que esta es una etapa, la sexta etapa de disposición final, que se da en un relleno sanitario, que cumple las medidas de seguridad. En este caso tienen ustedes abajo la imagen, que es tipo una bolsa negra que ustedes están viendo, que es una geomembrana. Un relleno sanitario debería ser como la imagen que ustedes están viendo abajo. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que nos indica la norma, que tiene que ser un forado en el suelo, que tiene que estar cubierto con esta geomembrana, que es esta bolsa negra que se impermeabiliza el suelo. ¿Para qué? Para que por ejemplo, para que todos los exiliados de los residuos no transfieran toda esta contaminación al suelo o al subsuelo, porque ustedes saben que en el subsuelo hay canales de agua. Entonces, estas aguas no se contaminan cuando hay un relleno sanitario como el que ustedes están viendo abajo. Pero mayormente en el Perú tenemos, acá en Lima sí tenemos rellenos sanitarios, pero en provincia no. En provincia lo que hay es botaderos. Entonces, estos botaderos no cumplen con lo que nos indica la ley ni la norma, o sea, no están cumpliendo con eso y simplemente son descartados, así nada más por así. Estos residuos generan una alta contaminación, pero así sea por enterramiento controlado de la disposición final o sea un botadero clandestino, ustedes se dan cuenta que la gran cantidad de residuos que se dan a estos sitios generan contaminación. Porque nosotros de aquí tenemos pronosticado que podemos tener este tipo de, ¿cómo se llama?, de enterramiento controlado o de rellenos así sanitarios, solamente máximo para 50 años más. Después ya no vamos a tener espacio para estos rellenos. Entonces, nosotros debemos incluir dentro de nuestra cultura lo que es el reciclaje, de lo que es también la clasificación de estos residuos para que vaya una mínima cantidad a estos rellenos sanitarios o a estos botaderos. Como le dije, en provincia mayormente hay botaderos, no hay rellenos sanitarios,
pero acá en Lima sí tenemos, pero igualmente, acá, de acá a unos 15, a 20, a 50 años, ya no vamos a tener un sitio donde descartar estos residuos. La disposición final es la última etapa del manejo de residuos sólidos domiciliarios y comprende el conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos, productos de las fracciones de rechazos inevitables resultantes de los métodos de valorización adoptados. Como les dije en un momento, siempre es preferible recuperar, reutilizar, antes que nuestros residuos lleguen a esta disposición final o a estos rellenos sanitarios. En esto es importante que nosotros entendamos que ya en la actualidad tenemos que entrar a lo que es la economía circular. ¿Qué significa la economía circular? Ustedes saben que para producir papel, ¿qué necesitamos? Necesitamos agua, necesitamos árboles. O sea, nosotros, el ser humano es el que se autoelimina porque genera contaminación y no colabora con su medio ambiente. Pero si nosotros entramos a esta economía circular, vamos a mejorar todo esto. ¿De qué forma vamos a entrar a la economía circular? ¿De qué forma vamos a entrar a la economía circular? Vamos a entrar de la siguiente forma. En el sentido de que si ya se saca materia prima y se convierte, por ejemplo, en lo que lo estaba diciendo en papel, entonces ustedes, nosotros, en sí, todos incluidos, de repente este papel lo vamos a utilizar para escribirlo, muy bien, ya de repente ya no queremos de repente este papel o esta botella de plástico, entonces en lugar de botarlo al tacho de basura y que se vaya a un relleno sanitario o a un botadero, simplemente reciclarlo, segregarlo en otra bolsa aparte. ¿Para qué? Para otra vez incluirlo en la industria, para que esta bolsa de plástico se convierta de repente en un vaso descartable o de repente se convierta de repente en un tupper. Entonces, de esta forma llega otra vez a nosotros. Entonces, es la forma que tenemos que nosotros aprender que ya los residuos se pueden reaprovechar. Una botella de plástico en sí, el kilo en el mercado está a 80 onzas. Cuando nosotros vamos por las esquinas ahí de nuestro barrio o de nuestro distrito o vamos al paradero, encontramos residuos. ¿Pero ustedes creen que estos residuos verdaderamente son basura? No, encontramos una caja de cartón. El cartón cuesta 40, 50 céntimos el kilo. Encontramos de repente ahí que alguien botó una botella de yogur. Esta botella tiene un promedio en el mercado de 80, 90 céntimos el kilo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos botando residuos o estamos botando plata? Prácticamente estamos botando plata, porque no entendemos que esto de acá se puede otra vez incorporar a la industria y otra vez puede ingresar a nosotros, de repente convertidos, de repente estos materiales que eran antes en una botella, ya no es una botella, es un tupper o es un vaso. Entonces, tenemos que entender eso, que no todos los residuos son basura. Muchos de ellos se pueden recuperar y se puede ingresar a lo que es la economía circular. Efectos de los residuos en el medio ambiente. Cuando los residuos son descartados a orillas del río, ¿qué generamos? Generamos una contaminación de las fuentes hídricas. Afectamos la fauna acuática. Ustedes saben que cuando uno va a la playa, hay veces ya uno ya no necesita prácticamente llevar de repente lo que antes normalmente se compraba, por ejemplo, un baldecito para armarte el castillo. Ya no, tú vas a la playa y en la arena encuentras a alguien que, ¿cómo se llama? Que descartó su vaso de plástico. Con eso ya puedes armar tu terreno. Encuentras por ahí una cucharita, ya con eso le pones una bolsa, porque vas a encontrar un montón de bolsas, vas a encontrar una bolsa, entonces vas a armar la banderita. Entonces, eso es todo lo que genera el ser humano. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que formar parte de esta concientización para que eso no ocurra. De repente, si nosotros asistimos a la playa, llevar
todo lo que sea posible que se pueda recuperar. No vasos descartables, sino vasos de repente, puede ser un vaso de plástico transparente en el cual nosotros podamos reutilizarlo y no dejarlo de esta forma tan indiscriminada, ¿no? Si bien es cierto, esta contaminación que nosotros, o sea, generamos en lo que es el río, esa botella de ahí que estamos descartando o estos vasos, de repente no nos afecta directamente a nosotros, pero sí, sí a lo largo, porque de repente los animales, mejor dicho, los pescaditos que están en el mar, entonces ellos son los más perjudicados y en esta parte también nosotros. Entonces, toda la contaminación que nosotros vamos a generar al río siempre va a ser afectada a nosotros tarde o temprano. Cuando nosotros descartamos, por ejemplo, como les dije hace un momento, en cualquier sitio, en una esquina, de repente decimos, bueno, tengo que salir temprano, o bueno, hoy día no voy a llegar a mi casa, me voy de paseo y yo voy a sacar la basura, eso de las 4 de la tarde, pero la municipalidad va a llegar con el camión de basura a las 6. Pero bueno, yo lo dejo afuera. Entonces, de repente por ahí había un parquecito. Estamos generando una contaminación del suelo, porque de repente dentro de esta bolsa hemos descartado una pila. La pila se oxida y bota lo que tiene adentro, que es un ácido. Bota el plomo que ha sido creada esta pila. Entonces, estamos haciendo una contaminación del suelo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos creamos una contaminación del suelo por una mala segregación de los residuos? Muere la flora y muere la fauna. Se ve también la afectación del paisaje, porque a nadie le gustaría vivir de repente al frente de un botadero, no sé, ¿verdad que no? Entonces, a nadie le gustaría de repente, tú vas a tu casa y te encuentras una bolsa de basura en tu frontis, en tu vereda. A nadie le va a gustar eso. Entonces, afecta lo que es el paisaje, la visualización. La proliferación de roedores y moscas. Muchas veces nosotros creemos que dejar los residuos al intemperie o dejarlos en cualquier lado, o bueno, hay personas que también, o sea, de repente por no cumplir bien su trabajo dentro de la municipalidad, de repente lo que hacen es descartarlo en cualquier sitio, porque bueno, quieren irse rápido y todo lo demás. Entonces de aquí salen todo lo que son las cucarachas, las moscas, salen los roedores. ¿Por qué? Porque ellos viven esto. Nosotros les damos las condiciones ambientales. El roedor vive donde hay basura, desperdicio. Las cucarachas también viven ahí y las moscas también. Entonces nosotros estamos dándole un hogar a ellos. Cuando descartamos los residuos en la calle, nosotros estamos brindando un hogar a este roedor. A este roedor o a esta cucaracha o a estas moscas le estamos brindando todas las condiciones ambientales para que ellos puedan permanecer dentro de eso. Entonces tienen que trabajar de repente en conjunto con su vecindario, con su urbanización o con la municipalidad para que esto no suceda. La contaminación también del aire se genera también por el manejo inadecuado de los residuos. Son residuos en los cuales van a generar un olor desagradable, van a generar una contaminación de gases, metano, dióxido de carbono. Cuando uno descarta, por ejemplo, una lata de pintura, entonces uno agarra y está generando un residuo en lo cual, o sea, ahí tiene, por ejemplo, el disolvente de la pintura, que es ¿cómo se llama? Ahí no se me fue el nombre. Que son corrosivos estos disolventes de pintura. Entonces, si todo lo juntamos, es una bombita de tiempo, porque ahí todo se combina. Todo esto, por ejemplo, el cloroformo dorado de carbonos afecta también la capa de ozono. Cuando se combinan todos estos residuos y se van degradando uno a uno, entonces estamos valorando la capa de ozono. También se ve afectada la salud humana por la mala segregación de residuos. Aunque no parezca, nosotros cuando generamos residuos y lo disponemos en cualquier lado,
nos va a causar enfermedades. ¿Por qué? Porque hay estos vectores, que son el, ¿cómo se llama? La mosquita, que es el roedor, que nos va a llevar toda esta contaminación, nos va a llevar a nuestra casa. ¿Por qué? Porque los residuos, supongamos que están en un parque, y todo el vecindario saca sus residuos en la mañana, a las 5 de la mañana, porque se van a trabajar. Entonces, todos estos residuos que han sido generados ahí estaba la ratita, ahí estaba la mosca. Entonces, estaban viviendo muy bien felices ahí. Pero viene el camión de basura y se los llevó todo. ¿A dónde creen que se va a ir esa ratita? Se va a ir a sus hogares. ¿A dónde creen que se va a ir esa mosca? Se va a ir a su casa. Entonces, nosotros, estas mosquitas tienen en sus patitas toda la contaminación. Estas ratitas tienen toda la contaminación de estos residuos que hemos sido dispuestos ahí, se lo van a llevar todo esto a sus hogares. Entonces, esto nos va a causar enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, enfermedades mitóticas y transmisión de bacterias y virus mediante los roedores y moscas. Entonces, ¿afecta a la salud humana? Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos descartar los residuos en cualquier lado y siempre hay que respetar los horarios que nos diga la municipalidad en la cual nosotros vivimos. ¿Por qué es importante la segregación y clasificación de los residuos? En este caso, como dijimos, orgánicos, inorgánicos, papeles, vidrios, cartones. ¿Por qué es importante? Porque aportamos al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y ambiental. De repente nosotros decimos, ay, pero o sea, yo no lo voy a vender. Está bien, nosotros no lo vamos a vender, pero de repente hay personas que viven de este reciclaje. Y si nosotros le colocamos los residuos del baño con los residuos de la cocina, más una botella de plástico, más una botella de yogur, más el cono de papel higiénico, entonces ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a venir en la noche y por la necesidad que ellos tienen que recuperar este plástico. ¿Qué van a hacer? Van a abrir su bolsa y van a esparramar todo, van a botar todo, en lo cual a nosotros nos va a perjudicar. Pero si nosotros pusiéramos las cosas separadas, en bolsas separadas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta persona ya no rompa mi bolsa de basura y no me deje todos los desperdicios afuera. Simplemente esa persona va a venir y se va a recoger lo que es ya la bolsa en lo cual está separada, para que ellos puedan comercializarlo y puedan tener un beneficio económico de esos productos. Promovemos la industria del reciclado, ya que estos materiales se reintroducen en el sistema productivo como materias primas para la elaboración de nuevos productos. Como les dije hace un momento, ya de repente una botella de plástico ya no es una botella de plástico, sino viene a ser un tupper o un vaso. O de repente la galonera de la lejía ya no va a ser una galonera, sino va a ser de repente una tina. Entonces se va a transformar. Cuando nosotros implementamos todo esto de la economía circular y realizamos lo que es la clasificación y lo que es el reciclaje. Cuidamos los recursos naturales porque al aumentar el uso de material recuperado ayudamos a disminuir la extracción de materias primas. Es muy cierto. Cuando nosotros, por ejemplo, reciclamos todos estos productos, no necesitamos que la industria vaya de repente a la naturaleza a extraer todos estos productos. ¿Por qué? Porque ellos lo van a tener. Porque el ser humano puede aprender a cambiar sus hábitos. Entonces, en este cambio, nosotros vamos a contribuir con nuestro medio ambiente. Entonces, ya las empresas no van a tener que devastar todo un bosque, porque ya tienen en sí la materia que otra vez se vuelve otra vez a recuperar. Contribuimos a que nuestra ciudad esté más limpia. Si nosotros clasificamos y separamos los residuos y sacamos los residuos a la hora correspondiente, sí, no vamos a tener ningún tipo de contaminación. Y la contaminación no solamente se genera también en la casa, también cuando nosotros vamos, por ejemplo, en el autobús. Tenemos una galletita, se nos antoja algo, viene el vendedor, lo compramos y decimos, ¿y dónde lo boto? Muchas personas no quieren descartarlo o de repente guardarlo en su bolsillo y lo sacan por la ventana. Igualmente, estamos
estamos prácticamente eliminando ese paisaje bonito y lo vemos y digo, wow, está todo sucio. Claro, porque nosotros estamos generando estamos generando esa contaminación. Fomentamos la inclusión social, dado que al separar concretamente nuestros residuos y entregarlos al recuperador, este caso, nosotros, por ejemplo, como le dije hace un momento, o sea, si le entregamos esta bolsa separada de los residuos, prácticamente la persona que vive de este reciclaje no va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué es importante clasificar o separar los residuos sólidos? Menor consumo de energía en la elaboración de nuevos productos, disminución de la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, menor gasto en los recursos económicos, aumento de la vida útil de rellenos sanitarios. Como les dije, si nosotros solamente le entregamos a las municipalidades la bolsa de residuos pequeña, sin residuos que se puedan recuperar, entonces los rellenos sanitarios ya no nos van a durar 50 años, sino de repente lo aumentamos al doble, que pueden ser 100 años en sí. Entonces, pero todo eso va a depender de cada uno. Mejorar el uso y ocupación del suelo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros descartamos los residuos cerca de un parque o cerca de un jardín, entonces malogramos ese suelo. Pero si no descartamos ahí, lo descartamos donde debe ser, vamos a mejorar la calidad del suelo y más plantas se pueden sembrar ahí. Disminución de la contaminación del suelo y el aire, generación de empleos. En este caso, como le dije, hay personas que viven de este reciclaje. Creación de proyectos innovadores. Muchas empresas ahora, mediante toda la pandemia que hemos tenido, muchas empresas se han visto la necesidad de recuperar muchas materiales en los cuales los han convertido en otros productos. Por ejemplo, para hacer las caretas que eran faciales, se ha hecho un reciclaje de bastantes botellas. Hubo un documental que se le dio también, que se le dio un premio, si no mal recuerdo. Entonces hubo una empresa que hizo todo eso, ¿no? O sea, todas sus mascarillas faciales en sí eran producto de un reciclaje. Entonces se crean nuevos proyectos innovadores. Cuando nosotros tenemos la costumbre nosotros de generar tantos residuos que a veces compramos la crema para el cabello, en sí, para el peinado del cabello, compramos de repente la crema para manos, la crema para el cuerpo, la crema para brazos, y a las finales por el corto tiempo que tenemos en nuestra vida, entonces simplemente usamos de repente la crema para el cuerpo, nada más. ¿Por qué? Porque nos bañamos, nos duchamos y nos salimos rápido. Pero ¿qué tenemos? Estamos generando residuos porque tenemos 3 cremas más, en las cuales no las usamos, pero las tenemos ahí. Entonces nosotros somos altos consumidores, pero nosotros mismos tenemos que acostumbrarnos a comprar solamente lo que es necesario. En la casa, por ejemplo, tenemos un televisor antiguo, de repente ese que tiene la parte ancha en la parte de atrás. Usarlo de repente de una forma hasta que se malogre. Y una vez que se malogra, no dejarlo en la calle, sino llevarlo a estos sitios donde arreglan televisores, donde arreglan computadoras, arreglan electrodomésticos, dejarlos ahí. ¿Para qué? Para que este señor que hace todo este proceso simplemente saque todas las piezas. Reduce. Apliquemos las 3 R's. Reduce, reuse y recicla. ¿De qué forma reducimos? Reducimos nuestro consumo. Ya no compramos tantas cosas en el sentido, como le dije hace un momento, por ejemplo, compramos de repente, tenemos un macetero que dijimos, bueno, este macetero que está muy bonito, que es de color blanco, pero tengo el celeste, tengo el rosado, pero reduzcamos el consumo de esto y simplemente reutilicemos. Tenemos una botella de 3 litros, cortarla por la mitad y ahí ya la puedo convertir en un macetero y aquí puedo plantar mis plantitas, tanto pueden ser decorativas o también pueden ser plantitas en las cuales yo puedo tener en la cocina, en las cuales puedo poner el orégano, la cebolla china, entonces son plantitas productivas para mí. Entonces, de esta forma estoy reutilizando. Entonces, reduce tu consumo
y reutiliza los productos que tú ya has usado, entonces reutiliza, recicle. Siempre esto es muy importante, reciclaje. El reciclaje es importante para que la vida de nuestro planeta sea más larga, para que la contaminación se disminuya. Nosotros tenemos todo, todo el material que tenemos en nuestras casas. Si lo manejamos adecuadamente, podemos hacer este reciclaje. Pero todo va a depender de nosotros. Reglas para el manejo de los residuos sólidos: reducir, reciclar y reutilizar. En reducir, como le dije, evitar o minimizar la producción de residuos usando racional y eficientemente los recursos, insumos de nuestras actividades. Reutilizar es devolver a los residuos su potencial de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin requerir algún otro tipo de proceso. Como le dije, en una botella de 3 litros la puedo cortar por la mitad y ya tengo lo que es prácticamente, o lo que es un aceite. O una lata por ejemplo, de fórmulas. Muchos toman Ensure, otros que tenemos niños o sobrinos, utilizamos el Pediasure. Esta latita se la podemos utilizar de repente para guardar de repente las menestras. Ya no necesitamos comprar un tupper de plástico para guardarlo. Entonces ya podemos colocarlo. Lo rotulamos y lo podemos tener en la alacena. Entonces estamos reutilizando. Reciclar es recuperar aquellos residuos que mediante su incorporación como materia prima e insumos sirven para la fabricación de nuevos productos. Esto es muy importante, como le dije a ustedes, y esto de acá siempre tenemos que estar persistiendo. Reutilizar. Reutilizar es darle una segunda vida a un producto, así que antes de tirar un objeto que tienes en casa, plantéate si no puedes darle otra utilidad. Estarás ayudando al medio ambiente y a tu economía. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados de repente a comprarnos todos los días ¿cómo se llama? El té free, por ejemplo. Entonces, de repente esta botellita, de repente podemos guardar la miel que de repente nos vendieron en bolsita, o de repente podemos guardar la leche de la lata que ya no vamos a usarla, la podemos guardar en esta botella de vidrio. Nos va a durar bastante la leche, como tiene una tapa también segura y hermética, estamos reutilizando. Entonces, eso tenemos que verificar. Antes de botar algo que ya hemos usado, fijémonos primero, ¿me va a servir o no me va a servir? Porque estas botellas también de lo que es el free tea que viene en vidrio, también se puede mandar a cortar y ya tenemos vasos. Entonces, antiguamente se hacía eso. Recuperemos eso que hacíamos antes. El reciclaje, por ejemplo, todo va a depender de nosotros. Tenemos que seleccionar y separar. De ahí vamos a entrar a lo que es recuperación, se reaprovecha y se transforma en otro producto. De esta forma vamos a entrar a lo que es la economía circular, como les dije en su momento. Es un conjunto de actividades en las cuales tenemos que hacer. Cada persona es responsable de los residuos que genera. Sí, todos generamos residuos. En toda actividad que nosotros realicemos, vamos a generar residuos. Si cocinamos, generamos residuos. Si estamos en nuestro centro de labores, también generamos residuos. Si estamos en, ¿cómo se llama?, en un parque, vamos a generar residuos. En toda actividad que nosotros hagamos, vamos a generar residuos. Si comemos una galleta, como le dije en principio, estamos generando residuos, porque la galleta me la como, pero la envoltura es un residuo. Va a depender de mí segregarlo donde le corresponde. Si me tomo una botella de agua, estoy generando residuos porque el agua me la estoy consumiendo. Pero la botella tengo que reciclar, recuperar. Eso es todo, muchísimas gracias, de verdad, espero que les haya gustado esta capacitación y bueno, cualquier consulta, cualquier duda me la pueden realizar. Muchísimas gracias. ¿Quién está votando? Bien, señorita Lela, muy bien. Le voy a hacer llegar unas preguntitas que me han enviado vía WhatsApp. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos? Bueno, basura y residuos sólidos viene a ser lo mismo, solamente es el término nada más. El término, la basura es algo que ya no tiene valor para mí. Residuos sólidos
Es algo igualmente, los residuos pueden ser segregados en diferentes, en inorgánicos y orgánicos. O sea, pero todos los residuos va a depender de mí ¿cómo se llama? En qué ambiente lo estoy generando. Si es en el hospital, sé que tengo que diferentes residuos sólidos se pueden segregar de diferentes formas, en biocontaminados, en especiales, en comunes, en reciclables. Si es en el área urbana, también, o sea, residuos sólidos es el nombre técnico que se da para lo que es basura, para que son desechos, ¿no? O sea, son diferentes términos que se usan, pero vienen a ser lo mismo. O sea, es algo que ya no tiene valor para el ser humano, para quien lo genera. Pero sí se pueden algunos reaprovechar y otros no. Nos llega otra pregunta del público, dice, ¿cómo se debe eliminar las pilas, fluorescentes, focos quemados, teléfonos en desuso, antes de sacarlos para que lo lleve el carro de la municipalidad? Sí, muy importante eso, muy importante. Ustedes, como les expliqué hace un momento, las pilas tienen un componente de plomo y también tienen un ácido interno. Esto es altamente contaminante. No deben de llegar de repente así expuestas. Lo que se debe hacer de repente en una botella gordita, no una botella grande, sino una botella de plástico pequeña nada más, pero que sea con boquita ancha, puede ser la botella del Gatorade. Ahí descartar, por ejemplo, todas las pilas del control, descartarlas acá, juntarlas, una vez que yo las junto, las rotulo, pilas en desuso, pilas para descartar, las rotulo ¿para qué? Para que la municipalidad tenga en cuenta de que esto de acá es un residuo peligroso, es un residuo tóxico. Esa es la forma de descartar lo que son las pilas. Para lo que son los fluorescentes también hay que tener bastante cuidado, porque los fluorescentes antiguos tienen componentes de lo que es mercurio. Entonces hay que de repente empaquetarlos, hay que sellarlos bien en cajas y también rotularlos. ¿Para qué? Para que no, o sea, cuando venga el recolector de basura de la municipalidad, no se pueda accidentar. Siempre todo vidrio que vamos a descartar en la casa, que se nos haya roto, hay que descartarlo en una caja, empaquetarlo, embalarlo, sellarlo y rotularlo, y sacarlo fuera de la bolsita. ¿Para qué? Para que de esa forma la persona no se accidente. La bolsa tiene que ser de algún color determinado, por ejemplo, el rojo o en cualquier bolsa. No. O sea, en lo que es urbanos, o sea, se puede manejar, por ejemplo, en bolsa negra para los residuos que no tienen ningún reaprovechamiento, y de repente para estos residuos de acá que son peligrosos, de repente colocarle en una bolsa amarilla que tengamos en casa, ¿no? Una bolsita amarilla que tengamos en casa y rotular. Siempre es importante rotular. Vidrio roto, fluorescente roto, siempre es bueno rotular. Bueno, suponemos que los recolectores de basura están debidamente preparados, ¿no? Para manejar todo tipo de residuos. Mayormente ellos reciben una capacitación, pero siempre están expuestos porque hay veces no tomamos conciencia de eso, ¿no? Y descartamos todo en una sola bolsa, y al descartar todo en una sola bolsa ocurren accidentes. Entonces debemos separarlo. De eso es importante lo que es la segregación y la clasificación. Llega otra pregunta. ¿Qué recomendaciones daría al público en relación a la eliminación discreta de sus mascotas en la calle? Bueno, nosotros, o sea, cuando tenemos animalitos tenemos que ser responsables, como si fueran nuestros hijos, porque son parte de nuestra familia. Entonces, todos estos residuos de heces tienen que ser descartados igualmente, separado de todos los residuos. Es como generarlos en el baño, los residuos generados en el baño tienen que irse en una bolsa aparte. No se deben de combinar. O sea, no se deben descartar tampoco en el tachito del parque, porque ahí muchas veces, o sea, se rompe, se voltea y todo lo demás. Mejor es llevarlo responsablemente, llevar una bolsita en la cual tú recojas las heces de tu perrito, lo lleves a tu casa y lo puedas descartar en tu tachito de basura en la cual vas a botar y no hay nada para recuperar. Eso se llama tenencia responsable. Tenencia responsable. Sí, muy bien. Bueno, gracias, señorita Adela.
Le agradecemos por haber reemplazado muy bien al señor Arista. Le invitamos a otra oportunidad. Muy buen tema, excelente, para que todos conozcamos y pongamos en práctica. Les esperamos en otra oportunidad. Por favor, sus recomendaciones finales. Mis recomendaciones finales, bueno, licenciada, serían que todos ingresemos a lo que es la economía circular. Muy importante. Tenemos tanta contaminación en la actualidad. Antes teníamos invierno, todas las estaciones, invierno, verano, otoño y primavera. Ahora no tenemos nada de eso. Ahora el día que quiere sale el sol, el día que quiere está tan nublado todo. ¿Todo por qué? Porque hemos generado tanta contaminación. Es momento de actuar, de colaborar con nuestro medio ambiente, de colaborar uno con otro. ¿Para qué? Para mejorar todo esto, y eso también influye en lo que es la salud. Ingresemos a lo que es utilizar siempre las 3 R's: reciclar, reducir y recuperar, reutilizar. Entonces, eso, ingresemos a eso, a reciclar todos los residuos que podamos en nuestros hogares. Muy bien, Muchísimas muy buena gracias. recomendación. Como le vuelvo a repetir, los esperamos en otra oportunidad. Esperemos que el público lo ponga en práctica. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Este tema y todos los que presentamos se encuentran colgados en la canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes. Hasta luego, muchísimas Gracias. gracias. Gracias.